vamos a comenzar con la clase del día de la fecha. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con un tema muy interesante, que tiene que ver con el tema de los procesos. Hacer coaching a los procesos del equipo. ¿Ok? Pero antes vamos a definir qué es esto del proceso, qué entendemos nosotros por proceso. Y acá yo les traje algunas definiciones, algunos conceptos. Proceso como conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial, o las interacciones concretas que se repiten. Tiene que ver con las dinámicas, con las fases, con las interacciones que se van dando en el equipo. Tiene que ver con esto. Ahora bien, si yo les pido a ustedes que observen los procesos de su equipo, lo hago en base, desde el punto de vista del coach, lo voy a hacer desde el punto de vista de las preguntas, utilizando las preguntas, como yo siempre digo, sacar una foto hoy del grupo de personas que me acompañan. Entonces, justamente hacer coaching a los procesos de equipo tiene que ver con entender los procesos, saber cómo son las dinámicas, cómo son las rutinas de este equipo de trabajo. Entonces, a la hora de observar estas dinámicas y estos procesos, yo les propongo algunas preguntas que comparto a continuación. Por ejemplo, respecto a su equipo, ¿quién está en el centro, toma más espacio y habla más a menudo? Poder identificar a aquellas personas, ¿no? Otra pregunta, ¿quién es el periférico o apenas habla o está en silencio? 3. ¿Quién interviene justo después de quién para apoyarle o desafiarle? 4. ¿Quién inicia discusiones paralelas con quién y cuándo? 5. ¿Quiénes están claramente enfrentados? 6. ¿Cuáles son las coaliciones que nos revelan el lugar donde se sientan y el tiempo que pasan juntos en los descansos? 7. ¿Cuándo cambian los ritmos del equipo, bien con aceleraciones eficaces o bien con divagaciones inútiles? 8. ¿Cuántas decisiones se toman y quedan registradas claramente y se les pone fecha con claras medidas de éxito? ¿Y cuántas se posponen o se vuelven a revisar en una tendencia espiral? 9. ¿Qué tipo de temas se tratan en primer lugar? ¿Cuáles a mitad de reunión? ¿Y cuáles se posponen a una fecha posterior debido a la falta de tiempo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas tienen la finalidad de ver cuáles son los procesos del equipo. Temas que hemos visto acá en estas preguntas, que vamos a tratar hoy, algunos, con estrategias, como para poder, digamos, focalizar la atención en lo que es verdaderamente importante. Pero por eso, tengan en cuenta estas preguntas para hacer realmente una observación del grupo de trabajo con el cual, digamos, están diariamente. Esa es la idea, empezar con estas preguntas. Tener muy en cuenta quién es quién, no solamente en lo que hace, sino cómo lo hace. ¿Está? Entonces sería interesante que estas preguntas las puedan, digamos, efectivizar. Bien. ¿Cuál es la característica principal de tales procesos? Básicamente la característica principal es que son reiterativos, que se repiten en el tiempo. Los procesos son siempre los mismos, se van repitiendo permanentemente, las dinámicas son siempre las mismas.
¿Está? Ese es el tema. Y acá yo les propongo un par de preguntas. ¿Tales procesos cambian en relación a los temas a tratar? No. Los procesos son siempre los mismos, ¿eh? Independientemente de los temas que se traten. Generalmente, siempre se repite quién es el que tiene, digamos, la palabra, digamos, o el que tiene la palabra, o el que está en el centro, o el que monopoliza, y quienes no lo hacen, quién se enfrenta a quién. Siempre todas estas cuestiones están presentes en los procesos, independientemente de los temas que se aborden, ¿eh? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los resultados? Porque si los procesos son siempre los mismos, si lo que yo veo y observo se reitera, obviamente los resultados también van a ser los mismos. Entonces, si realmente nosotros queremos que los resultados sean otros, que sean mucho más productivos, más efectivos, entonces habrá que cambiar los procesos. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Estamos? Y el papel del coaching, o del coach puntual, es justamente hacerles ver estos procesos. Hacer de espejo y decir, señores, esto es lo que pasa. Fíjense, tomen conciencia de estas dinámicas, de estos procesos, de estas secuencias que se dan permanentemente. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué resultados obtienen? Y si realmente, digamos, quieren que haya otros resultados, evidentemente habrá que cambiar los procesos hoy vigentes. ¿Ok? Tiene que ver con esta idea. Coaching en reuniones de equipo. ¿Cuál es el escenario idóneo? Justamente hacer coaching en las reuniones de equipo, en la sala de reuniones y con la gente, con los miembros del equipo. Ese es el escenario idóneo, en la empresa, en el lugar de trabajo, puntualmente, con el día a día, con lo que sucede, ¿eh? No como un team building, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del coaching en reuniones del equipo? Trabajar los procesos, que es lo que estuvimos viendo hasta el momento, pero también los contenidos, los temas, ¿eh? Distintos temas que son fundamentales para poder generar esta sinergia y poder lograr resultados interesantes. ¿Estamos? ¿Cuál es el marco temporal para las reuniones de coaching? Generalmente, si tenemos reuniones por 2 horas, vamos a agregarles 2 horas más, si esas reuniones son reuniones en donde se están llevando a cabo también procesos de coaching. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si generalmente las reuniones que se hacen son de 2 horas, nosotros vamos a necesitar 4 horas. ¿Eh? Porque después se van a rever algunas cuestiones que se estuvieron dando en la reunión ordinaria, por decirlo de alguna forma. En donde se trabajaron temas de agenda. Y hay 2 formas de intervención del coach. Una tiene que ver con, si pensamos que vamos a estar 4 horas, en las 2 primeras horas se va a desarrollar, como siempre, la reunión de trabajo. Y en las otras 2 horas va a intervenir el coach justamente para trabajar algunos aspectos, para hacer de espejo, para dar un feedback, para mostrarle determinadas cuestiones que se vieron durante el desarrollo de la reunión. La otra forma de intervención es esta, y por eso la remarco, porque es la que recomiendo, que es que mediante, o digamos, a medida que se va llevando a cabo la reunión de trabajo, haya determinadas intervenciones del coach para hacer de espejo, para dar algún feedback,
para, digamos, potenciar la reflexión a través de alguna pregunta y demás. En donde a través de secuencias el coach participa o interviene. Esto es lo más recomendable por muchas razones. No quiere decir que la primera intervención o la primera forma de intervenir esté mal, pero está bueno que cuando se va generando determinado clima o se está trayendo determinados temas, es importante poder intervenir inmediatamente y no dejar que pase toda la reunión para después, tranquilamente se podría hacer, dar una devolución de lo visto. Las dos son formas de intervención correctas, pero a lo mejor quizás yo soy de la idea de aprovechar el clima, traer a colación palabras que surgieron, expresiones que surgieron, y recordarlas en reunión de equipo. Tareas del equipo. ¿Todo el trabajo de coaching de equipo ocurre en presencia del coach? No necesariamente. Algunas cosas, algunos temas, algunos trabajos, sí, pero otras veces no. ¿Por qué? Por una razón obvia. Los coaches estamos un tiempo trabajando con determinado equipo, no estamos para siempre asistiéndolos. ¿Ok? Y la esencia del coaching es justamente empoderar a las personas y hacerlos absolutamente autónomos, porque básicamente el coach es un despertador de conciencia, es un asistente, un acompañante, que genera un contexto de reflexión para que las personas puedan, digamos, pensarse y tomar conciencia para poder cambiar, si así lo eligen, determinadas cuestiones. Entonces, la idea es que nosotros, como coaches, estamos de paso, y la idea es que creemos en el coaching, en este caso el equipo, que tranquilamente ellos pueden autogestionarse y pueden trabajar perfectamente optimizándose. ¿Está? Entonces, no siempre todo trabajo de coaching necesita o requiere la presencia del coach. O sea, por ejemplo, acá yo doy el codiseño de procesos. Yo puedo codiseñar con el equipo determinadas cuestiones, determinadas dinámicas, pero después son ellos los que van a trabajar. Que pueden trabajar en una sesión de coaching grupal, pero también van a trabajar ellos en la semana. Yo quizás los veo en la otra semana, o a los 15 días, etc. Es importante que ellos tomen conciencia de que no siempre va a estar el coach y que no se genere esa dependencia tampoco. ¿Está? Por eso nosotros abogamos por la autonomía. ¿Estamos? También es importante el seguimiento, tanto del coach, pero el seguimiento del equipo también respecto a lo que se va generando en las reuniones de equipo. Nosotros para los coaches es muy importante el hablar responsable, las promesas, lo que queda, lo que surge, las decisiones, porque somos en acción. Nosotros lo que decimos es porque elegimos hacerlo y nos comprometemos con el otro. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes. Entonces, tiene que haber un seguimiento tanto del coach, que obviamente va a hacer su seguimiento, pero también de los miembros del equipo respecto a dinámicas, a procesos y a contenidos. Los mismos miembros del equipo tienen que medir su evolución. ¿Ok? Al finalizar cada reunión con coaching, ¿qué pedirá el coach? ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir acciones que el equipo se compromete a llevar a cabo. ¿Qué van a hacer en esta semana, en estos 15 días? ¿Qué acciones van a emprender? ¿Está? Y después, que es la otra pregunta, al comenzar cada reunión con coaching, ¿qué va a pedir el coach? Va a pedir
¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cuáles fueron las mediciones que han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Qué dio resultado? ¿Qué no dio resultado? ¿Qué se dieron cuenta? Entonces es una forma de hacer un seguimiento tanto del coach como los miembros del equipo. ¿Estamos? Esto es muy importante. Bien. Ahora vamos a empezar con un número de herramientas y de estrategias interesantes justamente para motivar la participación de los miembros del equipo y para optimizar el trabajo del equipo. Vamos a traer a colación una serie de herramientas y de estrategias muy interesantes, muy poderosas, justamente con la intención de que realmente se estrechen las relaciones, aumente en calidad y en cantidad las interacciones y realmente puedan lograr determinados resultados. Uno de ellos, una de las estrategias que nosotros implementamos y que los invito a que la implementen, es la triangulación, o también denominado redireccionamiento. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es la triangulación? La triangulación tiene que ver con esto. Es dar la posibilidad a otras personas para que intervengan cuando existe cierta polaridad o exista cierto destaque de determinadas personas. Es incluir a una tercera o a una cuarta persona cuando una persona o dos están monopolizando o están, digamos, acaparando la atención del resto del equipo. ¿Estamos? Eso es la triangulación. Es una estrategia absolutamente interesante. ¿Cuál es el objetivo? Que todos participen. Porque somos un equipo. Todos tienen que participar. Hay que motivar la participación de todos porque todos son importantes, porque todos son complementarios y todos nos necesitamos. Y justamente para sentir que somos verdaderamente un equipo. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas que motivan su implementación? Una de las causas puede ser cuando un miembro hace una presentación muy larga, cuando alguien se empeña en discutir para vender su punto de vista personal, cuando dos o más miembros de un equipo se enfrentan, ambos tratando de convencer al resto para que elijan la posición más fuerte, entre comillas, cuando miembros del equipo han pasado a ser observadores pasivos o ausentes. Eso es terrible. Entonces, ante estos motivos, la estrategia que se propone es la triangulación. ¿Para qué? Para eliminar la polaridad. ¿Qué es la polaridad? Es cuando una persona justamente acapara la atención, monopoliza la palabra, se destaca en, digamos, la reunión. Entonces, justamente tiene que ver con esto, con este gráfico, en donde una persona es como que, digamos, resalta ante el resto. Acá no estamos hablando de un equipo, acá estamos hablando de que una persona está subida a un, digamos, a un escalón diciendo y haciendo alarde de sus conocimientos y de lo que se debe hacer. ¿Está? Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Estamos? Esto es importante. Esto es la polaridad, en donde justamente hay una persona que se destaca, quizás por su excelente oralidad o por su buena comunicación, pero básicamente está acaparando toda su atención y está sacando todo su tiempo al resto para que pueda dar su opinión. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que evitar a través de esta estrategia que nosotros denominamos triangulación. A ver, ¿qué pasa en el que habla cuando consigue atrapar
al resto de los asistentes. Cuando una persona está hablando y es muy elocuente y toda la gente lo mira y realmente percibe que pudo acaparar la atención y atrapar al resto de los asistentes, lo que va a hacer esta persona es potenciarse. Entonces va a explayarse aún más y le va a quitar tiempo al resto. Y en cierta forma esto va a generar una mayor autoestima, va a generar que, digamos, una conversación interna en él de que realmente si los otros se sienten cautivados es porque está liderando la conversación y donde realmente está teniendo determinado poder sobre nosotros. Entonces lo que hacemos con esto es potenciar a esta persona y destacarla. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en los otros que no consiguen ser atrapados? Justamente hacen que los otros no se sientan ni motivados, se sientan relegados, se aburran, hablen entre ellos, garabateen en sus cuadernos, se pongan a leer otra cosa, documentos, el móvil, lo que fuere, y no le den importancia a lo que se está trabajando o a lo que se está hablando. ¿Estamos? Entonces, como conclusión, nosotros tenemos que evitar esto de la polaridad y tenemos que fomentar la triangulación, porque todos tienen que formar parte, porque todos son parte del equipo. Entonces, ¿cómo vamos a crear triangulación? Vamos con algunas tácticas, digamos. Primero, el contacto visual indirecto. ¿Qué significa? Una persona está hablando, ¿no? Entonces, como coach o como una persona que está liderando, o el líder mismo, digamos, el equipo, lo que va a hacer es mirar a otro. Está hablando Juan, yo miro a Pedro. Eso es lo que nosotros denominamos contacto visual indirecto. Yo lo miro a Pedro como invitándolo a Pedro a hablar. Y yo dejo de mirarlo a Juan. Y Juan, justamente como yo dejé de prestarle atención y estoy prestando atención a otros, en este caso a Pedro, estoy justamente invitándolo a Pedro a que hable, y con mi mirada lo estoy invitando. ¿Está? Eso es lo que nosotros denominamos contacto visual indirecto. Entonces, Juan quizás merme, calle, y Pedro empiece a hablar. Esa es una de las tácticas para generar triangulación. Otra táctica es pedir opinión. Por ejemplo, Pedro, dame tu opinión respecto a este tema. Cuando yo, por ejemplo, estaba hablando Juan, ¿no? Yo le digo, Pedro, ¿podés dar tu opinión respecto a este tema? Cuando le digo eso a Pedro, hago contacto visual indirecto a Andrés. Justamente también para motivar a Andrés a que también dé su opinión. ¿Ok? Entonces, son tácticas que vamos utilizando para que todos puedan participar. Porque si yo te estoy mirando, es porque quiero que hables. Si yo no te estoy mirando, es porque creo que tu tiempo se acabó. ¿Estamos? Tiene que ver con esta idea. Estar atentos, ustedes que, digamos, tienen un equipo, estar atentos a que todos participen. ¿Está? Otra táctica, ofrecer un punto de vista completamente diferente y creativo sobre un tema que alguien está defendiendo y retirarse. Es decir, acá tenemos que ser muy cautelosos y tomar las precauciones debidas, porque si un coach, por ejemplo, trae a colación un punto de vista distinto al que está presentando una persona, lo tiene que hacer muy al pasar y sin ningún componente emocional, como para que, digamos, realmente tenga la finalidad de opacar lo que el otro está diciendo y esto genere una consecuencia negativa. Entonces,
nosotros sutilmente podemos decir, muy al pasar, si una persona está trayendo a colación algo, decir, muy sutil, decir, sí, es interesante, también podríamos verlo de esta forma. ¿Cómo lo ven? Si lo vemos con esta mirada, X, muy sutil. Muy bien lo que dice Juan. Ahora, ¿y si se les ocurriera hacer tal y cual cosa? ¿Cómo lo ven? Muy sutil, al pasar, como una sugerencia, como algo para ver si es validado por el equipo, como una alternativa que puede llegar a surgir, pero ser lo más cautelosos posible.